noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo y hoy estamos aquí nuevamente, un lunes. Para hacer el balance electoral. Para hacer el balance electoral. Bueno, ganamos. Se puede decir que... Eso es lo bueno cuando uno viene así... Siempre es bueno dar buenas noticias. No pasa nada. No pasa qué nada. bravo. Bueno, fue un domingo complicado, pero bueno. De sorpresas políticas. De sorpresas. Aparte, lo nuestro tiene que ver justamente con que el Frente de Izquierda, en general, hizo una elección en algunos distritos buena, bastante buena, lo cual no quiere decir que nosotros, y es un clima que ayer tratamos de manejar en el búnker acá central, que uno haya logrado objetivos que se propuso en algunos distritos, no te puede ignorar el cuadro general y cómo lo vive la parte del pueblo que más se relaciona con nosotros, ¿no? Que es la parte más valiosa del pueblo, la que lucha, el activismo. El activismo. Que bueno, es justamente el sector que puede cambiar el país, que lucha, que está dispuesto a pelear, y hay ahí muchísimo debate y queremos hoy tratar de entrarle a ese debate. Sí, fue una sorpresa muy importante. Sorpresa para todo el mundo, creo yo, que para nosotros, para las encuestas, para sí, el resultado todo el mundo. electoral contradijo todos los pronósticos. Sí, todos los pronósticos del triunfo de La Libertad Avanza, relativamente importante, incluso revirtiendo lo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se daba medio por descontado que iba a ganar el peronismo y lo que se discutía era por cuánto. Sí, fue un boomerang en sentido contrario el triunfo del peronismo en la elección de septiembre, finalmente. Sí, y en los últimos días ya habían aparecido algunos indicios de un cambio de tendencia. Parecía que ganaba Córdoba y terminó ganando, parecía que ganaba Santa Fe cuando se decía que no y terminó ganando. Quizá el dato más llamativo fue revertir en tan poco tiempo lo de provincia de Buenos Aires. Lo cual habla también de lo efímero de todo. O sea, sí. Ojo, porque lo que fue efímero en septiembre puede ser efímero en octubre. Totalmente. ¿Se entiende? O sea, eso también hay que verlo, porque pasar de ganar por casi 14 puntos hace 6 semanas atrás a ganar por un punto, o sea, fue un triunfo muy ajustado. Bueno, mañana te puedes llevar... Si nadie tiene la vaca atada en todo esto... Claro, ese es un dato importante. Bueno, pero escúchame, ¿por qué no vamos directo? Vamos con un editorial como para tener un marco general y hoy vamos a estar discutiendo a fondo todo esto, a ver, tratamos de sacarle jugo, tener todos los datos. Sí, en Prensa Obrera vamos a sacar varios artículos al respecto. Lo digo porque sepan que no importa quién gane, no importa qué pase, si hace más frío o más calor, a Prensa Obrera hay que suscribirse porque hay que financiar el proyecto. Prensa Obrera siempre está. Siempre está. En las buenas, en las malas. Los tres hicimos la muestra con el celular. Recuerden, uno entra a Prensa Obrera, va creo que es a la izquierda. No hay excusa porque es facilísimo. Sí, que no sé cómo hacerlo, no. Súper fácil. Era como votar ayer, hacer una cruz, esto es tan fácil como y votar ayer. Y ahora, que aparte hay cierta avidez de comprender qué es lo que, digamos, las conclusiones que arroja esta elección, etcétera. Bueno, si quieren ir a leer los artículos de Prensa Obrera, las distintas producciones, hay que colaborar, poner un manguito para que eso pueda seguir estando ahí y tener ese análisis. Y muy importante que le den me gusta a este video, muy importante, hay que darle mucha manija, difusión, para que se conozca también el balance que hace la izquierda, el Partido Obrero de este proceso electoral, que es, como decía recién Juli, hay que ni reír ni llorar, comprender, para preparar las batallas que se vienen, que indudablemente van a ser intensas. Espinociano. Claro, exactamente. Así que bueno, no sean fiacas, denle me gusta, deténganse un minutito, denle me gusta al videito, denle manija. Bueno, y sin más, vamos al editorial de Gabriel Solano. Como decíamos recién, la elección tuvo muchos datos que sorprendieron, pero indudablemente partimos de caracterizar que hubo un triunfo del gobierno de Javier Milei. Ganó en 16 provincias, en la previa se esperaba que sea solamente en 7 y ganó en 16. En otras no ganó, pero está prácticamente empatado con el peronismo. En la provincia de Buenos Aires revirtió una derrota que había sido muy abultada hace solamente 6 semanas atrás, lo cual es un hecho político significativo a favor del gobierno. En varios distritos llegó al 50% o más, lo cual también es otro hecho que habla a favor del gobierno.
Entonces, cuando uno ve el mapa nacional, 16 provincias sobre 24, en otras prácticamente empatado, el triunfo de la provincia de Buenos Aires, muestra claramente que el gobierno sale fortalecido de este proceso electoral del 26 de octubre. Este es un dato indudable. Uno si tiene que ir a la causa más importante de esto, yo creo que ayer nosotros lo tratamos de enfatizar mucho en los discursos que hicimos en el búnker central. Acá hubo un peso enorme de la intervención norteamericana en Argentina. Sin esa intervención, indudablemente hubiese sido otra la elección y hubiese sido otro el resultado. Hubiese sido otra la elección porque nadie sabe con qué dólar hubiésemos llegado a las elecciones sin la intervención norteamericana. Pero la intervención estuvo. Entonces es un dato que Milei lo invoca a su favor. Yo tengo el apoyo del imperialismo norteamericano. No lo tienen las otras fuerzas políticas capitalistas de Argentina. Pero es indudable que sin ese apoyo, otro hubiese sido el tipo de cambio, otro hubiese sido la situación económica, de un desmadre que se estaba produciendo, y aparece Estados Unidos interviniendo de manera directa. Acá se repite algo parecido, aunque a mayor escala, de lo que ocurrió a principios de año con la intervención del FMI también en Argentina, que le había permitido al gobierno ganar las elecciones de la ciudad de Buenos Aires cuando estaba creciendo nuevamente la inflación, estaba llegando casi al 6% y estaba un peligro de un salto inflacionario fuerte. Hubo una intervención del FMI para tratar de que eso no ocurra, y finalmente con esa intervención del Fondo Monetario logran, calmar una situación económica transitoriamente, solamente por unos meses, y ganar las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Acá vuelve a suceder lo mismo, una intervención de mayor cuantía en lo económico, pero sobre todo en lo político del imperialismo norteamericano, que opera como un chantaje frente al país. Yo creo que no exagero nada si digo que el pueblo argentino fue a votar con una pistola en la cabeza. Y esa pistola en la cabeza se la puso Donald Trump y el secretario del Tesoro, Bessent, cuando dijeron de una manera muy categórica, pero muy categórica, en la reunión que tuvieron con Milei y el gabinete argentino en la Casa Blanca, que si Milei no ganaba estas elecciones, no la del 2027, estas elecciones intermedias, Estados Unidos retiraba su apoyo económico a Argentina, y en la situación económica que tenía el país, evidentemente eso llevaba un desmadre. Y eso fue un chantaje al pueblo argentino, porque finalmente era el salvataje norteamericano junto con el voto a Milei o el caos. Y para una parte importante de la población eso operó como un chantaje en el cual era decir, bueno, voto esto o me tengo que comer una nueva corrida, me tengo que comer una devaluación brusca, un nuevo crecimiento de la inflación, una mayor caída de mis salarios. Eso es lo que estaba en juego para la población. Y es importante ver esto, sobre todo porque nosotros no podemos embellecer la democracia como si fuese el sistema en el cual el pueblo o cada ciudadano elige de una manera libre de acuerdo a sus creencias, a sus gustos. Así no funciona el proceso democrático. El pueblo va a votar condicionado por un choque de fuerzas muy de fondo. Y ese choque de fuerzas de fondo condiciona finalmente la decisión que toma cada ciudadano. Y el choque de fuerzas que se produjo acá tenía evidentemente un peso enorme en el imperialismo yanqui, y del otro lado la contrafuerza que podía hacer el pueblo trabajador no existía. Nos llegamos con un periodo de huelgas, de luchas, de grandes movilizaciones que pudiesen enfrentar como un contrapeso este enorme chantaje del imperialismo yanqui. Entonces, en una democracia capitalista, donde la sartén por el mango lo tienen los grandes capitalistas, y empezando por Estados Unidos, ese chantaje operó. Y llevó a una reversión de votos en diferentes puntos del país que le permitió al gobierno un triunfo en las elecciones. Yo creo que ese es un dato fundamental para entender el proceso electoral que acabamos de ver. ¿Es el único? No, no es el único, pero es el punto de partida para un análisis. ¿Por qué ese punto de partida? Porque por un lado habla de cómo funciona el actual sistema social, en la cual una clase social detenta el poder de verdad, detenta los bancos, detenta el movimiento de las bolsas, el comercio de los bonos, la tasa de interés, las fuerzas productivas, los despidos, los precios. Eso lo detenta la clase capitalista, y el pueblo tiene que ir a votar condicionado por ese proceso. Por otro lado, delata la falta de una acción de parte de los trabajadores a la altura de ese choque,
y ahí hay responsables directos que tienen que ver fundamentalmente con el peso del peronismo en el movimiento obrero a través de la burocracia sindical, que en todo este periodo no hizo nada para enfrentar al gobierno, y al imponer una determinada desmovilización favorece, obviamente, que estos chantajes puedan avanzar. Ahora, hay otros factores que también jugaron, indudablemente. Varios dijeron, y hay una idea cierta en esto, que la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires operó como una PASO. ¿Qué significa como una PASO? Significa que anticipó un posible resultado en la elección definitiva, que iba a ser la de octubre, y cuando una parte importante de la población vio que podía ganar nuevamente el peronismo, salió a votar a La Libertad Avanza. O porque no había ido a votar antes y decidió ir a votar, o porque había votado a otras fuerzas políticas, en general del centrismo, fuerzas que en la provincia de Buenos Aires respondían a determinados intendentes del interior, que dijeron, no, en este cuadro votamos a La Libertad Avanza. ¿Qué marca esto? Bueno, marca cuál es la conclusión que tiene la población de nuestro país, una parte muy importante, sobre la política del peronismo y la experiencia muy, pero muy reciente del fracaso del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. Para lo cual, mucha parte de la población dice, yo no quiero volver a eso. No quiero volver a esa inflación galopante, no quiero volver a una desorganización económica como la que tuvimos. Entonces aparece también, siendo esta elección, la elección de septiembre, una especie de paso que anticipaba un resultado para octubre, la posibilidad de corregirlo yendo a votar a La Libertad Avanza, sobre quienes habían votado a otra fuerza y deciden cambiar el voto, o sobre una parte que había decidido no votar y ahora sí decidía votar. Entonces, esto es importante porque nosotros teníamos en la campaña electoral un debate fuerte con el peronismo que nos decía que ellos eran la garantía para derrotar a Milei, que los que iban a parar a Milei era el peronismo. Y justamente lo que se pone en evidencia a partir de este balance electoral es que cuando una parte del pueblo ve que el peronismo puede ganar, decide ir a votar incluso a sus verdugos, como es el caso indudablemente del gobierno de Milei. Entonces tenemos, por un lado, un chantaje fuertísimo del imperialismo que interviene en la situación económica y política de Argentina y condiciona el voto del pueblo. Por otro lado, cuando el pueblo argentino ve que puede volver a ganar los que habían gobernado hasta hace muy poco, deciden que no, que eso no ocurra y van a votar al gobierno actual. Y después un fracaso que explica también el triunfo de Milei de una serie de gobernadores unidos en lo que se llamaba esto Provincias Unidas, que básicamente era gobernador de la provincia de Córdoba, gobernador de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Corrientes, de la provincia de Chubut, que pierden en sus distritos, y que habían armado este grupo de gobernadores no con la intención de enfrentarse realmente a Milei, sino con la intención de hacer un buen resultado electoral para ir a negociar con Milei su plan económico y su integración al gabinete post elecciones del 26 de octubre. Ese bloque sufre una derrota realmente muy profunda, porque pierden sus provincias y la pierden por mucho. Quizá el caso más agudo de todos sea el gobernador de la provincia de Santa Fe, que queda tercero. Es una muy mala elección. Pero vale también para Schiaretti y Yarlora en Córdoba, que eran medio los articuladores de este movimiento, incluso con pretensiones presidenciales para el propio Schiaretti, y sufre una derrota significativa en la provincia de Córdoba en manos de La Libertad Avanza y el PRO. Entonces tenemos estos factores que explican en buena medida el triunfo de La Libertad Avanza. Dicho esto, de todas maneras, es importante establecer una comparación de la votación de La Libertad Avanza consigo misma, ya no en relación a las otras fuerzas. Y acá demuestra también los límites del triunfo. Porque es cierto que el gobierno logra sacar, ganar en 16 provincias, es cierto que logra revertir la elección bonaerense, pero cuando uno mide la votación que tuvo La Libertad Avanza y que tuvo Juntos por el Cambio hace 2 años atrás, y la compara con la elección actual, observa una caída importante. Acá podemos tener los datos. Aproximadamente nosotros tenemos que La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio en el año 2023 sumaban un poquito más de 14 millones de votos y que en la actualidad suman 9.300.000. Alguien puede objetar que dentro de Juntos por el Cambio estaban también votos de lo que es Provincias Unidas en la actualidad,
porque Juntos por el Cambio estaba el gobernador de Santa Fe, estaba el gobernador de Chubut, estaban, digamos, otras fuerzas políticas más vinculadas al radicalismo. Si uno resta esos votos, aproximadamente nos va a dar que 1 millón de votos son los que se fueron ahora a Provincias Unidas. Sacó un poco más que eso, sacó 1.600.000. Pero nosotros restamos los votos del peronismo cordobés que no estaban en Juntos por el Cambio. Si restamos eso, la caída de votos son 3 millones aproximadamente. Es decir que es una elección importante del gobierno, pero comparada consigo mismo en la coalición que realizó ahora con el PRO, demuestra que tampoco es una elección aplastante. Tiene estos límites importantes que estamos señalando. Acá aparece en punto de contacto con lo de Macri en el año 2017, donde también obtuvo un triunfo importante, aproximadamente del 41%, y también había ganado la provincia de Buenos Aires. En ese momento había PASO, y el peronismo había ganado la PASO y pierde la general. Si uno ve lo de septiembre, opera como esa PASO que dijimos, ganó el peronismo acá en septiembre y pierde octubre. Y luego, cuando tuvo que llevar adelante su programa, se encontró con una rebelión popular profunda por un lado y luego con la inconsistencia de su programa económico. ¿Cuál es ahora cuál es el programa que ahora Milei está levantando? ¿Cuál es su propósito explícito que acaba de decir ayer cuando ganó en su búnker? Él dijo, nosotros vamos ahora a las reformas estructurales. Vamos a la reforma laboral, vamos a la reforma impositiva, vamos a la reforma previsional. Y llamó a los gobernadores de Provincias Unidas a apoyarlo en el Congreso y abrir una serie de diálogos y debates para consensuar una agenda común. Este es el programa que acaba de decir. Ahora bien, ¿qué va a pasar con este diálogo? ¿Va a dar lugar a un gobierno de coalición? No pareciera ser la iniciativa que tiene Milei. De hecho, el cambio de canciller que sucedió en la previa de las elecciones, donde sale Huerta y entra Pablo Kirchner, que es un tipo del equipo económico muy vinculado a la banca Morgan, la idea que es un gobierno que va a seguir siendo gobernado por una pequeña camarilla financiera internacional. Ahora con más apoyo que antes, donde lo que más crece justamente es el peso de los sectores más ligados al capital financiero norteamericano. Entonces veremos cuál es el procedimiento político que van a hacer. Da la impresión de que el gobierno va a tender a cerrarse en esta camarilla y que va a operar su política económica en dos alternativas. Una alternativa que tiene es acelerar una devaluación monetaria, que era una de las posibilidades que el gobierno podía ejecutar posteriormente a las elecciones, y hay una presión para eso de un sector de la burguesía. U otro escenario posible, que no se puede descartar de ninguna manera, es que el gobierno pretenda mantener su actual esquema económico y financiero. Algunos diarios internacionales anticipan que si esto ocurre puede ser realmente una hecatombe para Milei. Para el pueblo argentino cualquiera de los dos escenarios son complejos, porque una devaluación monetaria impactaría los precios, por lo tanto desvalorizaría el salario, desvalorizaría las jubilaciones y representaría una confiscación del laburante por un sector de capital. Eso sería una devaluación monetaria. Ahora, si no sucede esa devaluación monetaria, y en contra de una devaluación inmediata hay muchos factores. Por ejemplo, si se devalúa la moneda, todos los dólares a futuro que puso el Banco Central representarían una pérdida significativa. Entonces tendría que postergarse. Ahora, si no se hace una devaluación monetaria y el gobierno mantiene el actual tipo de cambio, las condiciones que hemos visto, indudablemente eso también va a afectar a los trabajadores, porque va a representar una mayor crisis industrial, van a continuar lo que son los despidos que estamos viendo en la industria, en el comercio, en los servicios, y eso hoy es un impacto que está teniendo el pueblo argentino en las actuales condiciones. Por eso muchos han analogado esta elección, aunque es una elección solamente parlamentaria y no presidencial, con la elección que gana Carlos Menem en el año 95, donde él tiene un triunfo importante de las elecciones, pero inmediatamente que gana las elecciones afronta una gran crisis económica, con despidos, con recesión, y el gobierno de Menem desde ese triunfo del año 95 en adelante entra en declive. Y eso no puede descartar que ese gobierno mantiene el actual tipo de cambio como lo tiene y se aferra a una camarilla financiera que está obteniendo beneficios extraordinarios en muy corto plazo, sea a costa de un ataque a los trabajadores bajo la vía de despidos, de suspensiones, de una gran crisis industrial. Es decir que uno u otro escenario son escenarios de choque para el pueblo argentino.
Ahora, el pueblo argentino entra en esta fase indudablemente en un cuadro de confusión. Nosotros no ignoramos eso, porque una parte importante votó a Milei y el activismo que no lo votó ve este triunfo de Milei como un golpe. ¿En qué sentido un golpe? Que ya no es que Milei te reprime con Patricia Burrich en el Congreso, no es ya que Milei toma tal o cual medida, sino ve que el pueblo acompaña a Milei, entonces las luchas se sienten aisladas. Porque alguien dice, bueno, yo estoy peleando en el Garrahan, yo estoy peleando con las personas con discapacidad, yo estoy peleando en la universidad. Y si el pueblo le da un voto a Milei, quiere decir que el pueblo rechaza esas luchas y apoya a mi verdugo. Entonces se vive esto en un cuadro de cierta desmoralización. Y tenemos que salir a explicar ahora, justamente, y es un gran propósito que nosotros tenemos ahora en el corto plazo, que este triunfo de Milei tiene las inconsistencias que estamos señalando acá, pero tiene como responsables fundamentales a el peronismo, que le ha permitido a Milei una sobrevida enorme después de la derrota de septiembre, de no haber planteado nunca una lucha a fondo, de no haber planteado un programa alternativo porque no lo tiene en términos de un interés popular, y que por lo tanto eso le permite a Milei sacar fuerza donde parece que no la tenía. Entonces que la salida pasa ahora por una gran tarea de organización, de balance político, de que hay que construir una salida distinta a la salida del peronismo. Que una parte importantísima del pueblo no la quiere porque la asemeja con razón al fracaso del gobierno anterior y que por lo tanto tampoco se revela como un instrumento útil para enfrentar al gobierno desde un punto de vista de los trabajadores. Aparece también ahora como balance la votación del Frente de Izquierda, que es un punto que obviamente no tenemos que rehuir de ninguna manera. Y es un balance que si uno toma los distritos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es un balance que no podemos de ninguna manera rechazar como positivo, porque permitieron reelegir los diputados que poníamos en juego, e incluso la ciudad de Buenos Aires llegaba al 9% de los votos, es la provincia a ser la tercera fuerza, ganándole a Randazzo, que tenía la banca de muchísimos gobernadores. Es decir, que logramos de alguna manera marcar una línea de resistencia frente a una avanzada derechista y un declive del peronismo. Es un hecho importante, con muchísimo menos recursos. En el interior del país, el balance tiene que ser más exhaustivo porque cada provincia demuestra diferentes tendencias. No hay una cuestión homogénea a nivel nacional. Pero tomado de conjunto, el Frente de Izquierda marca una línea de resistencia desde la cual podemos enfrentar a Milei. Ahora bien, nos ignoramos de ninguna manera que es una línea de resistencia todavía baja. No hemos pegado un salto después de 2 años de gobierno libertario. Es una tarea pendiente. Y es una tarea pendiente que tenemos que resolver a la luz de la lucha que se viene. Que no va a ser electoral. Porque ahora va a pasar la cuestión por el Congreso en el sentido de qué gobierno va a poder hacer, y va a pasar por la fábrica, va a pasar por las universidades, va a pasar por los barrios, si el gobierno va a poder o no llevar adelante esta ofensiva brutal que tiene contra el pueblo argentino. Los primeros lineamientos que hizo el gobierno sobre la reforma laboral que quiere aplicar son realmente de un nivel de esclavismo que pocas veces vimos. Quiere terminar con el régimen paritario de Argentina. Porque Argentina tiene un régimen de paritarias que es el que establece el piso, no el techo. Acá quiere que la paritaria establezca el techo, no el piso. Por lo tanto, la paritaria como la conocemos hoy va a dejar de existir. Quiere que la jornada de 8 horas deje de existir y cambie por un banco de horas. Quiere destruir directamente el régimen de indemnización por despido. Es decir, va a una política de una enorme ofensiva contra el derecho laboral en Argentina, acompañado de una ofensiva contra el derecho previsional en Argentina, y para reforzar un sistema impositivo que descargue todo el peso sobre los trabajadores y el consumo popular. Eso va a plantear un enfrentamiento enorme, en un cuadro, insisto, de despidos, de confiscación salarial, y el Frente de Izquierda tiene que jugarse a esa lucha de clases. No va a haber otra forma de frenarlo a Milei. Quedó claro que no es por Kicillof, quedó claro que no es por Tayana, quedó claro que no es por Cristina ni por Massa, sino que la salida pasa por una intensa lucha de clases. Y esto es un debate a fondo incluso con la izquierda del kirchnerismo. En los últimos días de la campaña lo hemos visto a Grabois y a la CGT a sacarse fotos con Daer, o en el acto de cierre elogiarlo a Massa, diciendo que lo había ayudado mucho en la campaña electoral. Es decir, que termina la izquierda del kirchnerismo asociada a lo más podrido del peronismo, a Massa y a la burocracia sindical. Esto lo digo porque justamente eran los que decían no voten a la izquierda, no voten al Frente de Izquierda, sino que hay que votar al kirchnerismo como línea de enfrentamiento y para pararlo a Milei. Y fracasaron. Para pararlo a Milei
hay que salir a la calle, hay que organizar las luchas en los lugares de trabajo, y eso va a ser la gran tarea que tiene el Frente de Izquierda por delante. Muy bien. Bueno, ¿cómo ordenamos esto? Hay muchas cosas, ¿no? Bastante. Pero Hagamos un temario. Hagamos un temario. Un punteo de cosas. No sé, ¿querés arrancar con algo, Juli? Sí, Gabriel lo destacaba, uno de los datos más relevantes de este resultado electoral, que objetivamente es un refuerzo al gobierno libertario, pero es una foto, no es la película. Es decir, el gobierno emerge reforzado, ahora hay que ver cómo se desenvuelve la pelea. Ahora, el dato relevante es el derrumbe del peronismo, del nacionalismo burgués, como fuerza política, que no solamente lo vimos derechizarse muy fuertemente en todo el último periodo de la campaña, sino que objetivamente acá este chantaje que se impuso al electorado, bajo la forma de el imperialismo norteamericano nos va a respaldar y vamos a mantener la cosa y no va a explotar todo y no va a ser la hecatombe, no pudo ser contradicho por parte de la que era vista como la principal fuerza opositora, que era el PJ básicamente, que nunca salió a combatir ese ángulo, porque precisamente no tenían una alternativa, es decir, no hay anticolonialismo en el campo de la alternativa que expresaba el peronismo, ni terminar con la dependencia del capital extranjero, ni revertir un programa de fondo. Entonces, bueno, no fueron capaces de salir a contrarrestar ese chantaje. Eso me parece que es un elemento fuerte porque hace un balance de la principal oposición capitalista. Mira, yo sobre para tomar este punto, para mí, yo creo que, por lo menos personalmente, hasta cierto punto, y creo que puede ser de conjunto, algunos compañeros tenían una opinión distinta, pero por lo menos yo subestimé el impacto que iba a tener el chantaje del imperialismo yanqui en el electorado. ¿Por qué? Porque por lo menos yo valoraba que, bueno, incluso creo que lo dijimos acá, ¿no? Bueno, la evolución de la crisis económica, el impacto social de la crisis económica muy aguda, esto está golpeando sobre el propio gobierno, esto está combinado con crisis políticas también muy agudas. Es decir, el gobierno gana, luego, de Espert en la boleta. Sí, sí. Es decir, no es que solo fue el candidato y lo bajaron, sino que quedó en la boleta. Quedó en la boleta. Votá al narco para que entre el del lavado. Claro, que votá al narco para que entre el lavado y votaron al narco. En segundo lugar, venía también la crisis de Carina, el 3% de Carina. Milei en un cuadro de crisis social muy aguda, haciéndose el rockstar en el Movistar Arena. Todo eso uno decía, bueno... Sí, siendo repudiado, incluso la corrida cambiaria, porque el dólar las corridas. Ahora, bueno, efectivamente se valió de estas corridas cambiarias y de todo esto para endilgárselo a la oposición. Algo parecido a lo que hizo Macri en 2019. En ese punto la elección se parece más a la del 2019 que a la de 2017. Porque Macri, luego de las PASO de 2019... le endilga la corrida cambiaria que se produce, habiendo hecho una muy mala elección. Al riesgo Cuca. Al riesgo Cuca. Una campaña del miedo de la derecha. Una campaña del miedo de la derecha, que el problema acá se viene el populismo de vuelta, y con eso Macri logró repuntar en las elecciones generales, acercar un poco el bochín, y bueno, lo mismo pasó acá con Milei. Pero bueno, el problema de lo del impacto, es decir, el problema de la intervención del imperialismo yanqui, evidentemente fue determinante para el proceso electoral. Hoy escuchaba un debate sobre si la gente votó o no con el bolsillo. Tomando este aspecto contradictorio, lo que vos decías, la situación social ha empeorado de manera muy notoria, a la gente le cuesta llegar a fin de mes, hay despidos a mansalva, etc. Pero también votó con el bolsillo en el sentido de cómo operó esta suerte de pánico a que explote todo, y también muy fresca la memoria de lo que fue el fracaso del gobierno de Alberto, el descalabro inflacionario que fue monumental. Y la estrategia que se dio el peronismo, vos lo mencionabas recién, es una estrategia que no tenía condición ni programáticamente, ni estratégicamente, ni en materia de estrategia, ni en materia de programa, que podía plantársele frente a todo esto, frente al chantaje del imperialismo. Porque, por una parte, en materia programática, ellos se limitaron a decir que hay que frenar a Milei. Acá no vamos a discutir un programa. Ellos incluso muchas veces fueron
preguntados por el periodismo. Bueno, pero a ver, ustedes ya gobernaron y tuvieron el problema del FMI, se dividieron cuando tuvieron que fijar una posición común frente al FMI, estallaron las crisis. ¿Cuál es el programa de Fuerza Patria? No pudieron ofrecer un programa. Desde ese punto de vista, cuando nosotros dijimos que esto era un albertismo sin Alberto, se corroboró completamente cierto. Aparte, porque hay un tema que es el siguiente. Vos no podés tener un programa para Milei. Vos planteás... Sí, a mí me pasó la última semana fui a debates en colegios. Y me tocó discutir con candidatos. Con todos. Sí, estaba Lucía Cámpora, que entró como diputada en el Peregrino, y bueno, gente así. Entonces, nadie plantea la caída de Milei. Entonces, bueno, puedes tener un programa para Milei. O sea, un programa tuyo plantea un gobierno tuyo. Claro. Porque de otro modo, ¿quién lo va a hacer? Claro, se presenta una cuestión de poder. Porque si vos decís, mira, no, yo quiero tal cosa, y lo hace Milei, la gente no es tonta. Te dice, Milei no lo va a hacer. Entonces vos tenés que plantear el paquete. Yo quiero todo esto, pero como Milei no lo va a hacer... Que se vaya. Que se vaya. Y para que se vaya hay que pelear, porque el tipo no se va a ir por las buenas. Incluso durante todo un tiempo, para Milei, que venía en baja, se convirtió en un gran problema tener un tercio para evitar un juicio político, porque el hecho que pueda un juicio político de Argentina sobran los motivos. El tipo no está cumpliendo ninguna de las leyes vigentes. Y el peronismo nunca planteó el problema de una caída de Milei. Entonces, ¿cómo es? No, al contrario. Al contrario. Post 7 de septiembre, el principal mensaje del peronismo es: nosotros queremos que llegue a 2027 Sentémonos la defensa a de las dialogar. instituciones. Y si se queda, entonces hay que darle fuerza al gobierno para que gobierne. Porque Claro. si se va, se va. Y si se queda, que gobierne. Y que tenga espalda para gobernar más o menos como corresponde. En los términos que el tipo pueda gobernar. Porque de otra manera es un caos. Claro. Y lo que nunca se vota en caos. Porque los caos... Sí, la gente, nadie boludo. No arroja nada bueno. Claro. Entonces no planteaste la caída de Milei, planteaste una mesa para que te convoque a discutir. Y saliste a atacar a la izquierda, que fue la línea del peronismo, porque planteamos que se vaya Milei. Entonces eso da lugar a una enorme desmovilización popular, que es importante porque también el pueblo no llegó a las elecciones peleando. Yo cuando digo, es una pulseada una elección también, vos tenés la fuerza del imperialismo yanqui y te dicen, si no votan esto... No vamos. Y de otro lado, el obrero no dice, che, escúchame, me cago en todo lo que somos, hacemos una huelga, paramos el país, yo me siento fuerte como clase. No, yo estoy solo, me están pegando de todos lados y no veo quién me defienda. Y Kicillof hace un acto con la CGT que Por está Rucci. entregando a los trabajadores en homenaje a Rucci. Para reivindicar a Rucci. Entonces, el laburante que dice, ¿cómo? ¿Esto va en serio o me están mandando el matadero? Sí, y habíamos tenido poquito antes el acto en Formosa con Infran, con Mayans, también reivindicando al ejército. Con Villarruel. Villarruel, reivindicando al ejército en su cruzada contra los montoneros que denunciaban el inicio del operativo Independencia. Pues la derechización del peronismo es brutal. Y si uno ve el puñado de provincias donde el peronismo se alza con un triunfo electoral, en ese pelotón vos tenés a Jaldo en Tucumán, la lista que él promovía, lo mismo en Catamarca, Jalil, que han sido de los principales aliados. Pero eso habla mejor, eso refuerza más a Milei. Claro. Porque el peronismo que gana es el peronismo más mileísta. Claro, el más derechista. Sí. O sea, aparte hay que ver qué pasa en el Congreso. Porque en el Congreso se puede partir el peronismo. Ya este Jaldo tiene un bloque propio. Independencia, sí. ¿Entendés? Entonces ya tiene un bloque propio. Porque el de Catamarca puede hacer lo mismo, tranquilamente. Lógico. ¿Se entiende? O sea, puede haber una partición del peronismo, como la hubo bajo el gobierno de Macri, que le permita a una parte del peronismo darle los quórum a Milei en este caso, para que aplique determinadas leyes, y otra parte que se mantenga una posición más, como decir, purista, entre comillas, aguantando un poco, pero sí romper con la otra. Veamos un poquito los números de diputados. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en diputados tenemos Fuerza Patria con 96 diputados. Sí. Son 2 menos de los que tenía Unión por la Patria, ¿no? El peronismo en general. La Libertad Avanza 93, suma 56. Terrible. Claro, tenía muy pocos también. Sí, tenía muy pocos, es cierto. Provincias Unidas tiene 17. El PRO tiene 14, que son 21 menos, pero bueno, ahora va junto con la Libertad ¿Cuánto Avanza. suma el PRO Libertad Avanza? Son 103 más 4, 107. Y el quórum son 126, Acá la 29. 129.
Después hay otros que no sé bien, bueno, acá son mini bloques, ¿no? Son 13 más provinciales, que acá debe estar los de Juntos Somos Río Negro, el MPN, cosas por el estilo, que son 12. Todo eso comprable. Todo comprable, obviamente. El FITU 4. No nos van a comprar. No se puede. El FITU pierde 1, ¿no? Teníamos, hasta diciembre tenemos 5, ahora vamos a tener uno menos. La UCR 3, también comprable. Menos 11, la UCR pierde 11 diputados. La UCR es... ¿Queda con 3 diputados nada más? Sí, propios, sí. Después capaz que alguno que estará en la Libertad Avanza, bueno, no sé. Lo de la UCR es un desplome Total. La UCR ya se había dividido, bueno, ahí tenés Democracia para Siempre. La UCR sería el bloque más de Loredo. Ellos se dividieron así mismo Democracia con... para Siempre es la UCR. Es Lustó. Es el ala Lustó-Manes, digamos. Y aparte, la UCR de Loredo, que es el más derechista, se había dividido en la Liga del Interior, que ahí está Monti y un par más, que la división fue una maniobra de cuando tenían que pelear los lugares en la comisión investigadora del caso Libra. O sea que solo lo habían hecho a los fines de tener una entonces, mayor representación. estos 3 pueden votar con el gobierno tranquilamente. Con Sí, lo cual el son de gobierno, si vos Loredo, ya tenés 107 con los provinciales, te vas a 115, ¿no? 103 dijimos. No, los provinciales son 12, 107, son 117, 119. 119. Después estos radicales están ahí para comprar. 122. Y otros... Así que tan sueltitos son susceptibles a... Son los monotributistas. Sí, pero ahí hay un montón de aliados de Milei, porque ahí está el bloque del MID, por ejemplo, que es el de Sago, claro, que era el presidente del bloque libertario, después se fue, que suele colaborar con Milei porque él defiende un programa común, digamos. Aparte porque todos los que se fueron un poquito, ahora tipo dice, bueno, ganó Milei, obvio. Vuelven. Después tenés el bloque este de Coherencia, que también es un desprendimiento, donde está Pagano y Arrieta, ¿se acuerdan la que fue a visitar a los genocidas y dijo que no sabía quiénes eran? Pero se llaman Coherencia. Coalición Cívica son 2, perdieron 4, y esto también son comprables. Sí, no, aparte, a ver, el punto de reforma laboral. Aparte lo defienden. Lo defienden por principio. Claro. Decir incluso que es comprable no estaría justo, porque ellos votan reforma laboral con convicción. La coalición cívica, vos tenés a López, Juan Manuel López, que fue uno de los más vehementes defensores de la privatización de aerolíneas, por ejemplo. Claro. O sea, programática y políticamente se acercan mucho a ese campo. Por eso, acá parece un congreso bastante, digamos, más manejable. Por lo menos tienen asegurado el tercio ya para vetar todo lo que no quiera el gobierno. O sea, está en mejor condición de vetar que en el pasado. Y después la posibilidad de avanzar. Con lo cual plantea un problema de lucha callejera con más fuerza que en el pasado, porque... Totalmente. La idea de que ahora se pueda al gobierno votarle en contra... No, más que nunca. Es decir, menos que nunca confianza en el Parlamento. Eso claramente es así. Luego en el Senado lo mismo. En el Senado, por ejemplo, Fuerza Patria tiene 26, menos 8. La Libertad Avanza 19, más 13. Bueno, tenía muy poquitos y aparte se le había ido alguno. La UCR 10, son 4 menos. Provinciales 6, suman 2. Provincias Unidas 5. El PRO 5. Y otros 1. Ese otro es Paul Troni, que también estaba en el bloque de la Libertad Avanza, rompió. Fue el presidente del bloque. Era el presidente del bloque. Sí, en las dos cámaras los presidentes del bloque de la Libertad Avanza se fueron a un monobloque. Sago por un lado y Paul Troni, pero que vota con ellos. Entre el PRO ya tenés 25, Provincias Unidas tenés 30. O sea, ya tenés una situación en el Senado donde el tercio lo tiene completamente asegurado. Sí. Y después la posibilidad también de avanzar en leyes del tipo que se quiere votar. Eso es así, o sea, ha quedado un congreso... Después está el interrogante si, por ejemplo, esto plantea, es decir, uno tiene también como referencia el 2017. Algo dijo Romina del Pla ayer, creo que vos también lo señalaste en el discurso de afuera. Macri gana en 2017, podría ser para lo que fue el mejor año, ¿no? del gobierno de Macri 2017. Gana las elecciones con un resultado muy similar a al que gana Milei.
a nivel nacional. Incluso gana también la provincia de Buenos Aires, le gana Esteban Bullrich, le gana Cristina Kirchner. Y el gobierno valentonado va con las reformas estructurales, la reforma previsional y la reforma laboral, incluso pactada con la burocracia, porque la burocracia sindical de la CGT había pactado en aquel momento una reforma laboral con 10 puntos, es decir, Sí. y era una modificación de la ley de contrato de trabajo, era una ofensiva muy fuerte contra la clase obrera, y se detonan las famosas jornadas del 14 y el 18 de diciembre, las famosas 14 toneladas. de piedra. Las 14 toneladas de piedra. Uno no puede descartar, ¿no?, una evolución en ese sentido. También hay que decir que del 2017 al 2025 no han pasado en vano. Y para la clase obrera han sido un golpe todos estos años, digámoslo. Porque, bueno, por algo ganó Milei. Ha habido un deterioro social muy importante. Porque vos tenés prácticamente que desde a fines de 2017, de 2018, 2019, a esta parte, incluidos los gobiernos de Alberto Fernández y estos dos gobiernos, el poder adquisitivo ha tendido a caer. Y la precarización laboral. El aumento de la precarización laboral. Hay un tema que es difícil de saber qué peso tiene cada cosa, ¿no? Porque uno tiende, todos lo hacemos permanentemente, da origen al nombre de este programa, Sí. que las 14 toneladas de piedra fueron, digamos, en la reversión del ciclo de gobierno macrista. Sí. Está bien. Ahora, ¿qué peso ocupó las 14 toneladas? ¿Y qué peso ocupó la inconsistencia del programa económico de Macri? Es difícil saberlo con exactitud. ¿Y Fue bastante contemporáneo. ¿Y qué relación hay entre una cosa y la otra? ¿En qué relación entre una cosa y la otra? Es contemporáneo, pero bueno, habrá que hacer la historia, porque en realidad el quilombo de Macri empieza en abril-mayo del 2018. Sí, pero a fines de diciembre hay una Conferencia de hay prensa. una conferencia de prensa Famosa, Sí. en la cual Marcos Peña va con Sturzenegger, que era el presidente del Banco Central, y se afloja las metas monetarias. Exacto. Lo que hace una historia más larga y tiene una visión más internacional, destacan el peso que estaba teniendo en ese momento la devaluación en Turquía. Sí. Y entonces los que siguen la economía mundial decían, che, cuidado que se fue a la mierda de Turquía. fue a la mierda Turquía, ahora vienen por Argentina. Y como los capitales se mueven, Sí, era BlackRock y compañía que se retiran. que se retiran. Entonces, por un lado el gobierno de Macri muestra una debilidad frente a una lucha obrera importante, pero también había una inconsistencia económica de fondo. Eso lo digo porque acá esto nos lleva a un debate sobre el programa económico de Milei. Que es muy inconsistente. Es muy inconsistente. Y después esto de la banca Morgan, que pasó otra vez, que la banca Morgan está jugando un papel, me parece, muy, muy, muy relevante bajo el gobierno de Trump. Porque si uno ve el discurso de este tipo que vino acá, el que estuvo en el Colón, el presidente de la banca Morgan, Damon. el tipo O da Diamond, un discurso, no sé cómo se dice. ¿Damon o Diamond? No lo sé. Bueno, I'm sorry. el garca ese But que my vino, English is el tipo not se very posicionó que todo el esquema de inversión de la banca Morgan tiene como propósito enfrentar a China. Esto es un punto importante, es decir, este día de Lenin... En momentos, perdón, hago una acotación, en momentos donde el mes pasado, donde China se transformó en el principal socio comercial de la Argentina. Es decir, removió a Brasil y pasó Pasó a la al cabeza número del 1, a ranking. la cabeza del ranking, Claro. China. Porque toda esta política del dólar barato, Lógico, favorece las a quien más importaciones. favoreció fue a las importaciones chinas. Claro. Por eso, o sea, tenés Una contradicción muy, muy aguda. una contradicción. Algo que marcaban varios diciendo, bueno, que la idea de la guita norteamericana termina yendo a China. Porque la guita norteamericana financia el dólar barato de Argentina, el dólar barato de Argentina te lleva a incrementar importaciones de productos terminados de China. Digamos de pasada, y después te digo, no te pierdas Sí, lo que sí. estabas por decir, pero nosotros el lunes pasado dimos todo un informe sobre el problema de la guerra comercial, y el jueves pero que en el impreso es el sábado, sale la tapa de la revista The Economist, y el editorial de la revista The Economist diciendo que China le está ganando la guerra comercial a Estados Unidos. Es el editorial de The Economist. ¿Por qué China le gana la guerra comercial a Estados Unidos? Y bueno, en gran medida nosotros anticipamos este problema el lunes pasado
con lo cual refuerza la idea de que hay que suscribirse a Prensa Obrera, que Sí. Te tira la posta. tira la Te posta. No les podemos contar todo porque si no nos van a poner plata. Pero tico de la banca Morgan, porque es muy llamativo cómo esta idea de que los monopolios se unen al Estado, en el caso actual es muy de fondo. Sí. Es un alineamiento, un esquema de inversiones de la banca Morgan en función de enfrentar a China. La Casa Rosada se convirtió en una sucursal. Sí. Y ahora, banca todo Morgan, los esto fondos plantea para buitres. Argentina un enfrentamiento. Por ejemplo, Moreno salió a defender el acuerdo casi con Trump. Y de otro lado del peronismo defiende el acuerdo con China. Pero nosotros no defendemos ni una cosa ni la otra. Porque el acuerdo con China, en los términos que Argentina lo viene haciendo desde que empezó el boom sojero, es un acuerdo para Argentina de atraso productivo, Primarización. de primarización de la economía, extractivismo, como se suele Sí. decir. Entonces vos tenés un ataque a la industria. Y de otro lado, te va a llevar lo mismo, porque no vas a tener una cadena de valor de la industria argentina con Estados Unidos. De hecho, ni siquiera Trump bajó las aranceles al acero y al aluminio. Entonces ahí de fondo... Compró unas vacas más, ¿no? Nada más. Claro, ahí de fondo, sí, y no mucha hasta- más. y no mucha. Y hasta Y no ahí mucha porque más. también se le armó crisis interna. Entonces aparece Claro. el problema del esquema económico de Milei. Porque si el tipo tiene un esquema económico que le va bien, y bueno, Va a aguantar. va a aguantar. Y es un esquema económico atado a la lucha de clases, porque si el tipo hace pasar todos estos ataques, Lógico. él dice a la burguesía, tengo un peso barato, pero te compenso con la reforma laboral. Es decir, te compenso Te abarato el Te costo abarato, de la fuerza sí. de Sí, trabajo. es lo que dijo Caputo en el coloquio de ideas. Claro. Sí. Devaluación no, eso es un método arcaico. Proponemos una victoria estratégica. Claro. Destruir las condiciones laborales. Y así, bueno, ¿lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? Que es un objetivo que la clase capitalista se puso Vení, hace te mucho rato. esperamos. Te esperamos. Y ahí Milei destacaba, para toda esta agenda ofensiva, que aspiraba a contar con la colaboración de los gobernadores que habían suscripto a estos lineamientos en el Pacto de Mayo, y también que tenía expectativa en que con la burocracia sindical pudieran avanzar de manera mancomunada en estos objetivos. Y en esto de la derechización del peronismo en el último tramo de la campaña aparecieron también los planteamientos de que era necesaria Nosotros acá ya lo habíamos visto con las cartas de Cristina Kirchner, que arranca tempranamente en la era Milei a decir, bueno, una modernización laboral es necesaria, y lo retomó en el último tramo de la campaña, por ejemplo, Itay Hackman, en una entrevista con El Cronista, también diciendo que había que discutir los puntos de una modificación, una reforma laboral, porque, bueno, la informalidad es muy grande, etcétera. Así que también se suben a el tren este de... Y de ahí dijo, para que se entienda bien, él dijo, es lógico que las pequeñas empresas o medianas empresas no tengan el mismo régimen laboral que las grandes. Lo cual está muy mal. Primero, digo, para que todo el mundo entienda el hecho laboral argentino, la paritaria es el piso, no es el techo. Y es así, todo el mundo sabe que en la industria metalúrgica, por decir algo, hay una paritaria y después el obrero de Peugeot, que está en la UOM, Yo Citroën, ahí entre febrero. entre febrero, no está en Esmata, está en la UOM, no cobra lo mismo en general que el del tallercito de la UOM, capaz que está a 4 cuadras. ¿Por qué? Porque si ves que es una gran fábrica, le puedes sacar un poco más. Pero la idea actual de que vos tenés que es esta idea de salario, ¿cómo llamaron? Dinámico. Que vos ponés el techo en la paritaria y después, para abajo lo que sea. No, Después, y está ahí dice, la grande, la pequeña y la mediana que tenga un régimen laboral distinto a la grande. Ahora, el 80% de la fuerza de trabajo argentina está en la pequeña y la mediana. sí. Porque aparte es muy habitual que los grandes grupos capitalistas tercerizan la producción Por eso. en pequeñas unidades productivas, las famosas pymes, para valerse de eso y conseguir evasiones impositivas y ciertos... Entonces es la destrucción del régimen laboral para el 80%, con lo cual te Lógico. queda una especie de obrero residual del 20% que después, imagínate, cuando el chiste te pelota al 80%, el otro 20% te lo comes con Y cuchillo. recordemos que Grabois había atacado la industria del juicio. También. Claro. Él había atacado la industria del juicio que... Es el eufemismo que usa la clase capitalista para atacar a los que pelean porque se le reconozcan derechos laborales Sí, si hay complicados. juicio porque se está violando la legislación vigente de parte de las patronales. Pues este tema de China, déjeme insistir en una cosa, que nosotros, quizás fue un error, o sea, no es que atacamos mucho el acuerdo de gobierno con Trump, que está muy bien, está perfecto, pero que eso no se entienda como una defensa
de un esquema de negocios en el cual Argentina Alternativo queda con China. atado a China. Nosotros defendemos que Argentina le puede vender a cualquiera, básicamente, ni a Estados Unidos ni a China como prioridad, pero la idea de la complementariedad entre Argentina y China no deja de plantear un esquema de atraso para el país. Pues ¿cómo es esa complementación? Bueno, que vos le vendés soja y le comprás celulares, le comprás, yo qué sé, tecnología, juguetes, ropa. Entonces, el peronismo que defiende ese concepto es, digamos, el atraso del país. Entonces, ahí hay un punto que también tiene Milei para golpear el peronismo. Lógico. Yo escuché a Santoro hacer una enorme defensa del acuerdo comercial con China, los términos que tenemos. Bueno, pues ese es el país pedorro que Sí, se fue delineando. Y las tasas de interés a las cuales accede Argentina a los préstamos chinos son tan o más caras que a las que accedemos al FMI. Sí, un poco más. Con lo cual no hay una distancia. En términos No, es una relación de económicos, subordinación. financieros, claro, es una relación opresiva. Sí, por eso. Sí. Naturalmente, China no tiene ni de lejos los niveles de injerencismo que realiza el imperialismo yanqui, ni de lejos. Pero se queda con los billetitos. Porque Bueno, lógico. cuando hay que pagar tasa de interés más alta que al FMI. No, y China también te reclama, que es importante, que estés al día con el FMI. Porque Claro. no es que te pide China, che, mira, bueno, yo te doy la guita, pero puedes romper con el Y FMI. liberate de los yanquis. China como condición te pone que vos estés en el FMI, porque China aparece en la comunidad internacional, entre comillas, como el mayor defensor de las reglas de la OMC. Y ataca a Estados Unidos porque con las trabas que pone de Los tarifas, aranceles. rompe las reglas de comercio internacional. Entonces no es que China es un factor para que los países de la periferia se emancipen de la tutela del imperialismo tradicional, no. Es decir, no quiere patear el tablero en ese punto. Entonces ahí aparece un programa que es un tema de fondo, y yo creo que Argentina, por eso decía, si el gobierno devalúa, es un golpe a la clase obrera. Pero si no devalúa, También lo es. también lo es. Porque vos haces un esquema de... Entonces no es una salida, son dos salidas capitalistas. Para veces te preguntan, che, ¿qué conviene? Si la gente que devalúe, se devalúe. Nosotros tenemos una salida distinta, que es alterar las relaciones sociales del país. No puede ser solamente mediante una modificación del tipo de cambio que el país Lógico. se desarrolle. Bueno, a ver, ¿qué más toca? Está el tema habría que ver un poquito lo de la provincia de Buenos Aires. No sé si vos tenés, ¿qué tenés, Juli, sobre algunos datos del país? Pero lo de la provincia fue impactante por la reversión, ¿no?, que logró Milei. Ahí se establecían algunos datos, ¿no? Recordemos que el peronismo había ganado la provincia de Buenos Aires por 48 puntos contra 33, eran 14, 15 puntos que le había sacado el peronismo a Milei en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 7 de septiembre, y ahora terminó ganando, ¿qué fue? 41,45 a 40,91 por medio punto, pero gana la Libertad Avanza, le gana el peronismo. Y entonces ahí está el tema, bueno, naturalmente el problema del chantaje económico, eso como elemento determinante, indudablemente juega un papel. Pero vos vas a ver que, por ejemplo, la Libertad Avanza crece en los 133 y los 135 municipios. En los únicos dos que no crece es, por ejemplo, Mar del Plata y 3 de febrero, que fue justamente donde fue Montenegro y Claro. Valenzuela como candidatos No crece en los de ellos. en los de ellos mismos, porque había un arrastre muy fuerte de los intendentes de esos municipios que, bueno, ahora no jugaron en esta elección. Eso es clave. O sea, el papel en la provincia de Buenos Aires de los intendentes del PJ. Digo, ellos se presentaban como la fuerza que iba a poner un límite a Milei y le quitaron el cuerpo por completo a la elección. Ese es uno de los elementos que llevó a la caída del Sí. peronismo. Al alza de la Libertad Avanza, dijimos el chantaje, y luego los votos de Pasaglia, ¿no?, el intendente de San Nicolás, que era de la fuerza, creo que era Somos que se llamaba, de los intendentes del PRO de la cuarta sección electoral, que no se habían presentado con la Libertad Avanza la vuelta pasada y se presentaron solos. Todo eso, al no estar ahora, evidentemente lo canalizó la Libertad Avanza, y hubo, aunque el padrón fue más chico porque no estuvieron los migrantes,
evidentemente la mayor parte de esos migrantes eran votantes de Fuerza Patria. Se estipula que el 75% de los migrantes que votó en las elecciones provinciales, que ahora no votaban porque en las elecciones nacionales los migrantes no están dentro del padrón, bueno, son votos que Fuerza Patria pierde. Y La Libertad Avanza canaliza estos votos del PRO, de SOM, de Pasaglia, etcétera, que antes no estaban. Que antes estaban en otra lista y que ahora los canaliza La Libertad Avanza. Y bueno, y finalmente esto que decía Juli, el vacío hecho por los intendentes. Ahora salió Granados, el intendente. Bien discurso de él. Sí, diciendo, bueno, acá hay que valorizar a los intendentes, que son los que tienen los votos, toda la historieta. Que es una confesión de que tiraron la toalla, o sea, se cuidaron sus que no cargos. Movilizaron el aparato. Lógico. Acá hay varios temas, ¿no? Porque uno, Cristina lo acusa a Kicillof del desdoblamiento. Kicillof le puede decir a Cristina, bueno, pues si no desdoblaba, perdía todo. Claro. Perdía... Septiembre. Que para mí... Bueno, no se sabe qué hubiese pasado. No se sabe, porque todo es contrafáctico, pero después del argumento de que septiembre, olvídate del aparato por un momento, al ganar el peronismo, ponen alerta una parte de la población que va a votar, también te quiere decir que el peronismo solo gana en un cuadro que la gente no sepa. Sí. ¿Cuál es el argumento? Mirá, hay que agarrar desprevenido al electorado. Hay que agarrar desprevenido al electorado. ¿Se entiende? Porque si vos lo agarraste prevenido, dice, no, mirá, ni en pedo. Que no vuelva. Que no vuelva. Entonces, claro, en esa crítica está contenida una idea de la precariedad del peronismo en tanto atracción popular. Pero ¿cómo es que vos ganás solo si nadie se entera, viste? Aparte, pensá nada más una elección presidencial. Es difícil ganar sin que alguien se entere porque pueden mover las pasos, y en el caso que no mueva las pasos, de todas maneras tenés un balotaje. Entonces, de alguna manera, tenés el balotaje para corregir lo que pasó en la elección general. Y después sobre los intendentes, también habla de que los tipos son un aparato. Totalmente. Entonces, ojo, pero el aparato no se movió. ¿Pero quiere decir que es un aparato? O sea, que moviliza en condiciones de aparato. O sea, no es que hizo una agitación, creó una conciencia, sino que, bueno, micro, plata... Bueno, colchones, sí, y para garantizar los cargos, puestos de poder, pero no hay una proyección más general. Porque también hay dos formas de verlo. Si este ganó por un aparato, entonces, ¿cuál es el valor de septiembre? Fue un aparato. No es la conciencia del pueblo, entonces es un aparato. O sea, en la crítica también está contenido que lo de septiembre no tiene el valor que a uno le atribuyen. Porque no refleja una voluntad popular genuina. Refleja una movilización entre un aparato corrupto que te compra el voto. Si vos tenés el chantaje del imperialismo norteamericano y tenés el chantaje del intendente. Uno te da el colchón, otro te da los dólares. Entonces hay que convivir entre dos chantajes. Digo, para no... Sí. Y otro dato que arrojó la elección, que ya lo veníamos viendo en las elecciones provinciales, es esto del abstencionismo. Porque finalmente los datos que yo tengo es que votó un 66% del padrón electoral a nivel nacional, es decir que hay unas 12 millones de personas que no fueron a votar. No es menor, eso también marca un nivel de descontento. Es el más bajo del 83. Desde el retorno de la democracia. Sí, la última parlamentaria fue 71%, la del 2021. Si uno compara parlamentaria con parlamentaria... Claro, y ya había sido baja. Ya había sido baja. No, y eso habla también de un descontento que no logra capitalizar, evidentemente, ninguna de las fuerzas políticas que nos presentamos, pero también un descontento que se expresa, ya lo habíamos visto, en apatía, en ni voy a votar, que también está condicionado por ese contexto más general de la lucha de clases. Pues no es que hay una tendencia a la movilización, a la pelea, que la gente se sienta reforzada, convocada, aunque sea ir y votar en blanco. Es como ni voy. Un desencanto generalizado con el fracaso de la democracia, dijo un marxista reconocido de esta mesa. Bueno, es que es muy fuerte. Porque aparte, una elección que había semejante nivel de tensión, que todo el mundo la entendía como no una elección parlamentaria común, sino una elección que se estaba jugando la suerte del gobierno. Sí. Hay una parte importante del país, no importa. No pasa nada. No es que no pasa nada. Son todos unos ladrones. No, obviamente, como nosotros nos presentamos,
Lógico. Es un problema para nosotros también. Uno pregunta por qué el Frente de Izquierda no logró Capitalizar y movilizar ese sector a las urnas. que probablemente es un sector mucho más socialmente, me refiero, parte de los sectores populares, de laburantes, que de la clase capitalista, que van a votar más. En general, la participación en los barrios burgueses es más alta. Sí. Entonces, habla de un problema también para nosotros, que queda como tema, porque uno tampoco se quiere hacer canchero. Ah, no, votó ahora Milei. Ah, qué bien, que no, votó ahora el periodismo. ¿Y a vos? De Nosotros conjunto, tampoco. la elección refleja, digo, para no hacernos a lo boludo, los límites en la subjetividad Lógico. de las masas, ¿no? Y que no logra buscar a encontrar y nosotros no logramos hacer llegar a un amplio sector de la masa que penetre la idea de la necesidad de una transformación socialista, la necesidad de una transformación revolucionaria. Eso evidentemente no está, y entonces se refugian en dos alternativas capitalistas que nos han llevado a numerosos fracasos. Sí, incluso en la parte llamarla negativa, hicimos una elección en la ciudad de Buenos Aires, la más alta desde que se formó el Frente de Izquierda. Entonces es un hecho importante. De todas maneras, hay un corte de boleta importante entre diputados y senadores. Quiere decir que una parte de ese voto... Es más circunstancial. Bueno, lógico. Es un mérito, por supuesto, pero no deja de ser cierto también. Es un mérito y un límite al mismo tiempo. Y un límite que vos decís, bueno, si un tercio de tu voto votó al peronismo en la categoría senador, quiere decir que no es que está con la izquierda revolucionaria. Sí, no está casado con nosotros. Es un voto circunstancial. Está ahí. Oye, ahora también le pasa al peronismo, que también El tiene vaso ese problema. medio lleno es que, bueno, hay un principio de ruptura. Por eso. El vaso Porque- medio vacío es que no es un voto convencido. No, antes teníamos menos de 9. Claro. Entonces hemos dado un progreso. Pero es un progreso que tiene este límite. Y el peronismo hizo una campaña muy intensa contra la izquierda. Y prometía ser los que le ponen el límite a Milei. Y eso no sucedió. Entonces ahora queda como balance, yo creo que le doy mucha bola al balance, ir a hacer reuniones sobre el lugar de trabajo. Yo imagino sobre todo en los lugares donde hubo luchas. Que debe haber en este momento mucha confusión, mucha deliberación. Consternación. Sí, y preocupaciones. ¿Y ahora qué? Por Cierta ejemplo, desmoralización. porque más se tiene que ¿Vamos a la hacer... marcha ahora o no? Bueno, aparte de un tema importante, porque más se tiene que hacer el presupuesto 2026. El gobierno mandó el presupuesto 2026 sin contener partidas para ninguna de las leyes que vetó. Sí, discapacidad, Garraham, universidades. Entonces, ¿qué pasa? Eso consolida el veto. Porque vos decís No, ya pero- el año que viene y ni siquiera puedes criticar al gobierno que no tiene presupuesto. Tenía un presupuesto sin eso. Y bueno, ¿se lo van a votar o no se lo van a votar? Entonces el pueblo dice, a ver, ¿qué va a pasar? Y el los presupuesto sectores se que va a votar antes lucharon, del 10 de diciembre. se tendría que votar antes de diciembre o no. En la Cámara de Diputados, al menos, no sé en el Senado, pero votaron un cronograma, lo arrancaron medio a la fuerza. Bueno, sí, pero como el 10 de diciembre el gobierno va a tener más diputados. Sí, probablemente lo. No, y el pronóstico es que el peronismo va a recrudecer su conservadurismo. Es decir, no vamos a tener ahora un giro No, combativo no. del peronismo. Y se No. puede partir. Y se puede partir, y ahora vamos a tener un mayor conservadurismo del peronismo en nombre de que, bueno, la gente votó esto, tenemos que... Es lo que el pueblo eligió. Es lo que el pueblo eligió. Bueno, ya lo escuchamos esto, en lo Y la otro. burocracia 2023. sindical, ni que hablar. Ni que hablar. Porque ellos dijeron, Se va a acelerar la negociación de la reforma laboral. por eso es un tema claro, ellos dijeron, esperamos a las elecciones y vemos. Como si un resultado electoral negativo fatalmente te lleva a un sindicato a aceptar una reforma laboral. No, no es así. Entonces, No. los tipos estaban ahora para ir a acordar y van a tratar de salvar este tema del salario dinámico. Ellos quieren salvar, los burócratas, alguna forma de paritaria porque es donde ellos juegan un papel. Pero como va a perder fuerza, porque finalmente yo te puedo firmar una paritaria que dice 1000, pero te puedo pagar 500. Lógico. Para la patronal pierde dramatismo. Es un dibujo. Es ilógico. Sí, dibujo. Te puedo pagar 1000, sí, pero no estoy obligado a pagarte 1000, te puedo pagar 500. Entonces, bueno, ¿cuándo te firmo? Total, es gratis. Ridículo. Pero bueno, y por eso lo que se viene es decisivo, digamos. Ahora, yo decía, es la foto, no la película, y uno ve la enorme volatilidad que se vio en la provincia de Buenos Aires. También en esto, si nosotros caracterizamos que hay un voto bajo chantaje, etcétera, la votación del 40% a nivel nacional de La Libertad Avanza tampoco es que es una adhesión homogénea No, para nada. a ese programa de ataque a los intereses de la clase obrera, sino que operaron un montón de otros factores.
Pero como eso no es estático, sino que se mueve, ahora hay que trabajar para que eso se mueva y sobre todo para poner en pie la resistencia contra la ofensiva aún mayor que preparan en esta etapa, con este paquete de las llamadas reformas Aparte, estructurales. si el chantaje se revela como falso, ¿en qué sentido como falso? Dice, che, si no votan a este, se va todo el carajo. Bueno, te votamos. Votamos a este y se va todo el carajo igual. Claro. Entonces Bueno. ahí aparece el tema, porque ahora tiene que mostrarse. Sí, y Sí. el que lo votó va a terminar siendo, y va a ser defraudado, va a terminar siendo el más radicalizado, radicalizado. contra el gobierno. Así que a preparar con todo lo que se Sí. viene. Bueno, paramos acá. Paramos acá. Sí. Tenemos que dar Damos los premios. Hay que dar premios. Bueno, son 3. Sí. Al Triángulo de Hierro, Vamos. Sí, ayer estaban contentos. Milei, Está- Caputo y Karina. Milei, Caputo y Karina. Sí, se lo vamos a los 3. Que Juntos. vengan. Y al Triángulo de Hierro lo vamos a voltear a los cacotas. Sí, sí, sí. No, aparte claro, están muy divididos, ¿eh? Ahora Sí, las pujas internas continúan. Continúa, así que se lo damos al Triángulo de Hierro y Y bueno, nos vemos en la Nos vemos lucha. en la Nos lucha. vemos en la lucha.